Escuchar para enamorar, por Chema de la Guía, director de marketing en Relevo, y Germán Frasa, subdirector de producto y estrategia en Relevo. Muy buenos días a todos. Bueno, ya nos vamos acercando a la hora de comer. Estamos hablando hoy de amor y me ha llamado la atención que en la mesa redonda que acabamos de cerrar hemos tenido a dos personas que, sin tener nada que ver con sus marcas y los que venían a hablar, han venido a hablar de amor al fútbol y al deporte, y es a lo que venimos hoy a hablar aquí. Nosotros, como sabéis, venimos de un grupo de comunicación grande, el Grupo Vocento, donde estamos atrapados ahora mismo en una batalla. Por aquí hablamos de atención, pero hoy en estas charlas hablamos un poco de enamorar y de enamorar a nuestros usuarios. Usuarios cuyas necesidades están cambiando de una manera continua y de una manera complicada, donde nosotros en los medios estamos muy acostumbrados a hablar de calidad, de hablar de creación de contenidos, de los contenidos de mejor calidad, contenidos que tienen una capacidad de atraer usuarios, pero donde vemos que el paradigma está cambiando y ya el discurso se traslada desde la calidad, que no es suficiente, lo hemos visto también en las ponencias anteriores, a cómo somos capaces de aportar valor al usuario. Hoy se ha hablado mucho y se va a seguir hablando seguro de cómo tenemos que poner el foco en el usuario y se nos llena la boca con todas estas cosas, pero para nosotros esto realmente ha sido un ejercicio complicado y en los medios es un ejercicio complicado. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados en los medios a hablar de contenido, a hablar de historias, a hablar de esa capacidad de enamorar, pero estamos mucho más acostumbrados a hablar que a escuchar, ¿vale? Y como veremos ahora, Germán nos va a contar una historia de cómo nos hemos tenido que forzar en una compañía y en un ecosistema donde estamos acostumbrados a subirnos a un pedestal como el desde hoy y hablar y a contar historias, a tener un rol un poco distinto, pararnos y escuchar. En ese sentido, en el grupo nos ha ayudado mucho en los últimos años cómo de este ecosistema que vemos aquí, donde tenemos grandes marcas que todos conocemos y que de hecho algunos de que seáis fuera de Madrid, pues tenemos grandísimas marcas de comunicación que son líderes en sus respectivas geografías, a un ecosistema que se parece más a este, ¿vale? Donde integramos una serie de marcas y donde el grupo ha venido diversificando no solo en lo que son medios tradicionales de comunicación, sino en otra serie de compañías que de alguna manera estaban llamadas a crear una serie de sinergias dentro del grupo, ¿vale? Y donde hablamos de compañías de servicios, hablamos de agencias de comunicación, hablamos del mundo de la gastronomía, hablamos del mundo de los clasificados, donde los contenidos no los hacemos nosotros, sino que los crean los propios usuarios. Pero en todo este ecosistema, al final un poco lo que es complicado es integrar estos dos mundos, estas dos filosofías tan distintas de aproximarse al consumidor y de aproximarse al usuario. Entonces, en ese sentido, Relevo, que es de lo que venimos a hablar hoy, de alguna manera ha sido una oportunidad extraordinaria dentro de nuestro grupo de cambiar este paradigma. Pero claro, para cambiar todo esto en un ecosistema tan complicado como el nuestro, es muy importante quiénes son un poco las personas que están pilotando este cambio. Y cómo en un grupo donde la gente está acostumbrada a hablar y poco a escuchar, necesitamos integrar a personas que de alguna manera sean capaces, desde un producto nuevo, empezando desde cero, de ayudarnos a construir esa filosofía. Y para eso, para mí es un placer dar la presentación a mi compañero, de quien aprendo todos los días, Germán Frasa, que ha sido crítico a la hora de pilotar este proyecto. Él os cuenta la historia de Relevo. Muchas gracias, Chema. Espero haber sido crítico, no en el sentido de ser muy criticón, sino de haber sido importante con el proyecto. Bueno, en cualquier caso, el desafío es
cómo construir a esta altura del siglo XXI en un grupo de medios de comunicación con estas limitaciones y complejos y problemas que ha representado Chema, una marca de información deportiva en un mercado que obviamente está bastante poblado ya de marcas que ofrecen información deportiva a los usuarios en plataformas digitales. Entonces, decidimos asumir el desafío poniendo en práctica una serie de principios que son característicos de cómo trabajan en el desarrollo de productos digitales las empresas que hoy nos entregan productos y servicios de los que todos estamos enamorados como usuarios, ¿no? Como podría ser un Spotify, un Airbnb, un Netflix, un Amazon o un BeReal, por nombrar un ejemplo más reciente, y que son estos principios que vemos aquí, pero de los cuales me gustaría destacar en particular dos que tratamos de abrazar especialmente, ¿no? Uno tiene que ver con lo que comentaba Chema, dejar de hablar y empezar a escuchar a los usuarios. Esto que quizás para muchos de los especialistas de marketing que están aquí puede parecer una cosa elemental, no lo es tanto en el mundo de los editores, ¿no? Del mundo de los medios de comunicación, donde efectivamente estamos más acostumbrados a proferir discursos y a decir qué es lo que pasa, que a detenernos y entender cuáles son las necesidades de los usuarios. Entonces, por un lado, un principio muy importante, implementar mecanismos sistemáticos y profesionales de escucha de los usuarios para detectar sus necesidades e intentar satisfacerlas. Esto antes de decir cómo se iba a llamar el producto, cuál iba a ser su visión o sus valores. Y, en segundo lugar, cómo construir un equipo ágil, fluido, dinámico, que estuviera en condiciones de implementar los insights que se extrajeran de esta investigación con los usuarios. Entonces, a partir de ahí, hicimos un reconocimiento de todos los estudios de mercado que había disponibles, que son afortunadamente bastantes en España, sobre los hábitos de consumo de información deportiva, y lo complementamos para aquellas cosas en las que no encontrábamos respuesta, con un trabajo cualitativo, con más de 1000 respuestas recogidas en redes sociales y también en publicaciones del grupo, acerca de cómo viven los fans, cuáles son sus canales de información deportiva habituales, qué presencia tienen en las redes sociales, cuáles son sus clubes favoritos, si son fans de más de un club, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y finalmente, más de medio centenar de entrevistas a fondo, grabadas en vídeo, con personas, también fans del deporte, de 15 a 65 años, hombres y mujeres, para tratar de capturar ese dato de la relación cotidiana e íntima, ¿no? De cómo nos organizamos, en qué momentos del día nos reservamos para consumir esa información, ¿no? Y así detectar esa milla extra de calidad que podríamos poner en nuestros productos. Y buscando esos sectores con necesidades insatisfechas surgieron claramente dos grupos. Uno tiene que ver con los famosos millennials, de 30 hasta 40 años, que, digamos, no son novatos en lo digital, han crecido ya con varios años conviviendo con las plataformas digitales y que tienen, en el caso del deporte, a los medios deportivos como su principal fuente de información. Y la fotografía que nos dieron cuando hablamos con ellos es que están desilusionados. Están desilusionados con unos medios deportivos que cada vez son menos deportivos, que cada vez por perseguir tráfico cubren temas como la guerra de Ucrania en directo o el coronavirus o la declaración de la renta, con medios deportivos que los saturan con publicidad que no les aporta valor, publicidad intrusiva, que no les deja disfrutar de la información que le están dando, con medios deportivos que persiguen el clickbait para conseguir una página vista más, que se obsesionan con temas virales. Y eso le abre una oportunidad para que esas personas busquen otros espacios de información. Ese fue uno de los sectores que encontramos. El otro tiene que ver con la tan codiciada generación Z, menores de 24 años, donde no detectamos un problema, sino un desafío para nosotros. Mientras que los millennials buscan informarse a través de los medios, podríamos llamar tradicionales de información deportiva, volcados a Internet, la generación Z ya ni se lo plantea. Directamente crea su menú informativo en redes sociales y solo ocasionalmente visita esos medios, ¿no? Entonces aquí había una oportunidad también de construir lo que supone un desafío, de construir una relación con esos segmentos, lo que supone un desafío de crear un producto que hable en esos lenguajes nativos que ellos dominan, como nos los va a decir ahora mismo en esta pequeña intervención una de las personas que entrevistamos, Gema. O sea, yo normalmente es verdad que la aplicación y lo que más uso es Twitter, y es ahí donde yo me entero de casi todo. O sea, yo normalmente, pues, o por la mañana, bueno, la verdad es que en Twitter me suelo meter, pues, en cualquier momento me puedo estar metiendo en Twitter. Entonces es verdad que yo sigo muchas cuentas de deportes o gente que informa,
y también suelo mirar las tendencias de cosas que han pasado, no sé qué. Entonces, dos sectores donde tanto hombres como mujeres están interesados en esa información, y también esta investigación nos permitió detectar cierta orientación, cierta inclinación de esos segmentos a determinadas plataformas sociales, ¿no? En ese sentido, las mujeres millennials nos dijeron que su principal fuente de información deportiva es Instagram, ningún medio deportivo de información tradicional. Las chicas más jóvenes se encuentran más cómodas en TikTok. Los varones millennials se sienten más a gusto con el tono más periodístico y editorial tradicional que podemos encontrar en Twitter, y los chicos están más cercanos de lo que puede ser una experiencia en directo, un poco más friki, entre comillas, en el buen sentido del término, de Twitch. A partir de eso, un equipo para tratar de volcar esos insights en un producto. Y como decíamos, trabajamos ese equipo para que fuera compacto, transparente, muy dinámico, muy ágil en su forma de interactuar, una organización muy sencilla, muy horizontal, muy joven, con una edad media de 33 años, con una presencia importante de mujeres, que nos gustaría que fuera mejor, mayor todavía, ¿no? Pero que en el contexto de lo que es el periodismo deportivo creemos que es un avance bastante importante. Y ese equipo ha guiado su toma de decisiones y su definición de producto aplicando técnicas puramente nativas digitales, lo que se conoce como sprint, que es básicamente encerrarse con un equipo multidisciplinario a resolver los grandes problemas del producto, poniéndole mucho foco a un problema cada vez durante, en algunos casos, unas horas, en otros casos, unos días. Hemos llegado a estar, durante la fase previa de preparación del producto, a veces una semana, todos juntos trabajando un tema para definir la principal funcionalidad del producto, por ejemplo. Con esa metodología trabajamos la misión del proyecto, que gira alrededor de servir a usuarios que se sienten desilusionados por la oferta deportiva actual. De esa manera conjunta y colaborativa también definimos cuáles son nuestros valores fundamentales: compromiso con el usuario, con el deporte, con el periodismo, innovación, que no solo innovación tecnológica, sino también innovación en contenidos, de donde deriva, por ejemplo, la proposición audaz de Relevo de cubrir deporte y solo deporte, abandonando otro tipo de temáticas que nos podrían aportar un tráfico fácil, pero que creemos que en el largo plazo no tiene sentido. Y finalmente, por supuesto, la independencia editorial en un sector donde todos más o menos identifican las marcas deportivas informativas asociadas más o menos a un club específico de la ciudad donde están basados. Nosotros elegimos un camino de mayor independencia, de absoluta independencia editorial. Y con esas herramientas construimos, antes de pensar cómo iba a ser el producto en cuanto a funcionalidades, una personalidad para nuestra marca, que, como podéis ver en este gráfico, tiene que ver con una inclinación por lo joven, por lo dinámico, por lo ágil, por lo innovador, pero sin perder la percepción de autoridad, ¿no? Nosotros, como Relevo, queremos ser el amigo del grupo, que es divertido, que se enrolla, pero que cuando habla de deporte todos le escuchan porque sabe qué es de lo que está hablando, ¿no? Y así como tenemos una personalidad definida, empezamos a trabajar diferentes formatos para articular un tono diferente en cada momento y en cada superficie en la que nos encontráramos. Y eso nos permite a veces trabajar la creatividad con un componente audiovisual muy fuerte, o recuperar historias que los otros medios descartan para emocionar, a veces trabajar más analíticamente apoyándonos en datos, y en otras ocasiones tirar del humor cuando la oportunidad así nos lo ofrece. Y también crear formatos específicos. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, en Twitch, donde hicimos un directo de 12 horas ininterrumpidas en un plató especialmente ambientado para la ocasión, con influencers, con nuestros periodistas, cubriendo el día de cierre del mercado de fichajes de fútbol internacional. Y el mismo criterio nos llevó a aplicar esos insights que descubrimos escuchando a los usuarios en lo que creemos que es nuestra mayor apuesta como producto, que es la portada de nuestro producto web, que está construido con los códigos comunicativos con los que hoy están familiarizados estos grupos, estos segmentos, millennials y generación Z, de consumo audiovisual rápido, basado en el modelo de Reels de Instagram o de TikTok, donde podemos brindar en unos pocos segundos una experiencia audiovisual muy impactante, que al tiempo que se informa le permite al usuario hacerlo de una manera, como digo, visualmente impactante. Es un tipo de producto que vais a ver que visualmente es muy audaz y al que no podríamos haber llegado simplemente a partir de nuestra intuición o de nuestra inspiración. Fueron los insights de los usuarios, el conocimiento de cómo se informaban y con qué productos se sentían más cómodos y familiares, el que nos llevó a tomar la decisión y nos dio información para decir sí, estamos en condiciones de hacer esto.
y con esa misma técnica podemos trabajar con anunciantes. En el panel anterior escuchábamos cómo hay más valor en un trabajo nativo en plataformas que lo que pueda haber en un spot cualquiera, y nosotros estamos compensando esa bajada de publicidad intrusiva que se percibe en otros medios, la estamos compensando con formatos nativos como pueden ser este hilo con Peugeot, en el que recuperamos la historia del primer árbitro de la primera Copa del Mundo, o cuando tuvimos en un fin de semana la primicia de que Alexia Putellas iba a recibir su segundo Balón de Oro, y entonces trabajamos rápidamente con Visa en otro formato, en este caso un explainer en Instagram, para que pudiéramos explicar con autoridad por qué Alexia era una justa ganadora de ese segundo premio consecutivo. Tras romperse el cruzado. Aún así, sus números durante la temporada le elevan a lo más alto. Y es que Alexia no tuvo rival. Lideró al Barça en la consecución del triplete nacional de Liga, Copa y Supercopa. Y fue máxima asistente, la mejor creadora de juego y la tercera con más goles en la Liga. También fue máxima anotadora de la Copa de la Reina. Ahora mismo estamos publicando una serie de perfiles de protagonistas de la selección española durante el Mundial, en este caso acompañados por Honor, una marca de fabricantes de dispositivos móviles, en el que contamos cómo es cada uno de esos protagonistas visto por sus amigos y colaboradores más cercanos, en este caso Luis Enrique con un fue. Un abrazo que tuve con él. Hacía unos meses que no le había visto y estuve un día en su casa y pues allí nos dimos un abrazo que yo creo que ha sido el abrazo más sincero y más emotivo que he tenido con él, ¿no? Y este conocimiento del usuario, esta forma de trabajar, nos permite ir de la mano con Santander, por ejemplo, patrocinador de la Fórmula 1, a una plataforma más ligera, más light, como puede ser TikTok, y sin necesidad de mostrar ni a Fernando Alonso ni a un coche de Fórmula 1, comunicar cuál es la relación de Santander, el deporte del motor y la preocupación por lo ambiental. Todo esto en un plan, que esto también viene de los nativos digitales, hacer pocas cosas con mucho foco. Empezamos primero en redes sociales, un poco contra la corriente, pero otra vez apalancados en la información que obtuvimos de nuestra escucha de los usuarios. Nos dimos el lujo de trabajar durante 4 meses en la construcción de una comunidad, en unos canales seleccionados. No van a encontrar a Relevo en Facebook ni en LinkedIn, estamos en Twitter, en Twitch, en TikTok y en Instagram. En octubre, a principios de octubre, hemos lanzado la web, con la que llevamos menos de 2 meses, y en los primeros meses del año próximo nos enfocaremos en el desarrollo de la app para empezar a fidelizar ahí a nuestro público más apasionado, por así decirlo. ¿Qué resultados hemos obtenido hasta ahora con esto? Estamos muy contentos, creemos que hemos hecho el camino correcto, que traer estas técnicas a este mundo editorial un poco viejuno, entre comillas, nos ha dado buenos resultados, y esto se traduce en una comunidad de 430.000 ya perfiles, esta cifra está un pelín desactualizada, perfiles que nos siguen en las 4 redes sociales en las que estamos activos, con la convicción de que al ritmo que llevamos alcanzaremos el 500.000 antes de que termine el año. No es una comunidad solo de sumar followers porque sí, no se trata solo de volumen, sino que hay un engagement auténtico, eso lo comprobamos con los KPIs que hemos definido, traqueamos el nivel de interacciones que obtenemos por cada post que publicamos por cada 1000 seguidores, y esto lo comparamos contra nuestros 4 competidores principales del mercado del periodismo deportivo, y aquí podemos ver que tanto en Twitter como en Instagram hay un factor de multiplicación muy importante en cuanto a la interacción que logramos cada vez que publicamos algo. Y lo mismo en TikTok, donde estamos ya en 40 millones de visualizaciones de vídeos por mes, un nivel de engagement por usuario también muy alto. En web estamos muy contentos, aunque llevamos muy poquito tiempo, porque se da el mismo patrón de retención y de permanencia. Estamos con unos tiempos de permanencia en página por parte de cada usuario que nos visita que están en un 50% por encima de lo que es la media para los publishers europeos del sur de Europa, de acuerdo con los últimos datos que ha divulgado Chartbeat. Entonces, hasta aquí muy rápidamente lo que hemos hecho con Relevo y que creemos que es una experiencia interesante para compartir. Voy a darle el testigo ahora a Chema para que nos cuente cómo encaja esto en el contexto de nuestro grupo. Cierro de manera muy rápida, que vamos reguleros de tiempo. Pensad esto en el mismo grupo donde tenemos marcas como ABC, Diario Vasco, El Correo, Las Provincias. De alguna manera, este es un proyecto que tiene valor en sí mismo, y lo estamos viendo y los resultados nos están acompañando, pero tiene una dimensión adicional, y es al final este proyecto cómo hace
que se remuevan muchas cosas dentro de un grupo que está acostumbrado en muchos proyectos y por muchas personas y con muchos actores a trabajar de una manera radicalmente distinta. Entonces, en primer lugar, Relevo lo que está haciendo es un mecanismo de inspiración dentro del grupo, ¿vale? Y aquí vemos algunas palabras, algunos ejemplos de cómo nos está removiendo. Y luego, por otro lado, está siendo claramente un catalizador de sinergias. En primer lugar, está permitiendo conectar piezas que en un grupo de comunicación tenemos marcas muy potentes, pero que están muy acostumbradas a trabajar por separado. Cada una a su guerra, un poco reino de taifas, donde tenemos un poco a los primos, a los hermanos de reojo y les miramos de reojo, pero no estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Relevo ha conseguido romper esto. Ha conseguido romper esto y ha hecho que marcas que tradicionalmente trabajaban cada una a su guerra hayan trabajado en un proyecto común y, sobre todo, lo que ha hecho es que no solo todas estén o muchas marcas estén unidas a Relevo, sino que han hecho que marcas que tenían aspectos periféricos empiecen a trabajar de manera conjunta. En ese sentido, por ejemplo, ABC pues fue una inspiración Relevo. Lanzamos, porque yo tengo una pata en Relevo y tengo otra pata en ABC, lanzamos un nuevo proyecto en TikTok que dices ABC, TikTok, bueno, y hoy por hoy, 6 meses después, no llega 6 meses después, quitando el mundo, somos el medio de comunicación generalista con la red mayor de usuarios dentro de lo que es TikTok. Y esto ha sido gracias a la inspiración, a la experiencia de Relevo y de otras marcas del grupo que nos han ayudado en este viaje. Poco más de contar. Espero que todos ahora con el móvil en el descanso os conectéis a Relevo y empecéis a vivir una experiencia que de verdad es distinta y es transformadora. Y cerramos ya y damos paso a preguntas con un último vídeo antes de que Javier nos pregunte lo que quiera. Gracias. Questions and Answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Un espacio patrocinado por Starcom. Bueno, ¿sí se oye? Micro, ya ahora sí. Chema, Germán, nos habéis sorprendido, bueno, sentados donde queráis, nos habéis sorprendido porque vaya visión, ¿no? Vaya visión, vaya formato, esto parece ya, no sé, TikTok, es decir, muy diferente a una casa que uno tiene en mente, ABC, CM Vocento. Madre mía, qué cambios estáis metiéndoles, ¿no? Yo no sé cómo estarán vuestros compañeros, vuestros colegas ahí y los anunciantes, porque es una visión lo que estáis aquí demostrando y por eso estáis aquí también en este congreso. Gente que tira para adelante, que cambia, que se atreve y que está conectando, supongo, muy bien con la generación Z que estáis diciendo, ¿no? Que es un poquito vuestro target, ¿no? Y los anunciantes que también están un poco ahí perdidos y lo tienen difícil porque es una generación que apenas la tienes ya leyendo, por supuesto, papel, prensa, ni tampoco online tanto. Es decir, que con este formato parece que queréis o estáis dando en el clavo, ¿no? Se puede decir. Sí, yo creo que el tema de los anunciantes que mencionas es muy importante. A mí me parece que no es tanto que estén perdidos, o sea, entienden que hay que actuar ahí, ¿no? Que ese es el espacio. Lo que pasa es que es difícil hacerlo sin más. Escuchábamos en el panel previo el tema de las experiencias positivas con influencers.
Nosotros estamos aportando ahí una capa intermedia en la que estamos trabajando con influencers externos, pero también con nuestros propios influencers y generando un entorno, yo diría que para las marcas aporta un nivel extra de seguridad, ¿no? Sabemos ahora con todo el ruido que hay alrededor de lo que está pasando con Twitter, lo que está pasando con Meta, mucha preocupación sobre la contextualización del mensaje publicitario. Y nosotros lo que estamos haciendo es creando espacios seguros, no tóxicos. Brand safety total, que en el tema del deporte tiene una fórmula muy simple. Solo hablamos de deporte. Sí, lo que has dicho tú antes, que muchos hablan de decir, no me he fijado en ese detalle, que están hablando de la guerra a Ucrania, los deportivos que meten morbo, ¿no? El hola, ¿no? Es decir, los famositos, es decir, que han cambiado totalmente o se les ha perdido el norte, o qué está pasando con los competidores vuestros. Vamos a dar un poco de caña. Durante mucho tiempo en los medios en España, tanto en los medios tradicionales como en los medios deportivos, como en los medios económicos, ha habido una carrera, una huida hacia adelante por construir audiencias. Había una obsesión por un número, por llegar, ya fuese Comscore o GfK, a poder publicar un dato que fuese atractivo para los anunciantes. Y en ese sentido ha habido una carrera en la que cualquier tipo de contenido parecía válido con tal de alcanzar ese número. Eso ha hecho que al final pues, muchos medios, en este caso muchos medios deportivos, hayan desdibujado su razón de ser y aquellas razones por las cuales podían crear una relación y un código y un compromiso con sus audiencias. En este sentido, dos cosas. Uno, nosotros, como dice Germán, hemos tenido un firme propósito de hablar de deporte y solo deporte, que parece cuando los jurados van a un juicio, juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pues en este caso para nosotros eso es cierto en cuanto a deporte, pero también porque hemos entendido, y conecto con lo que decía Germán, que al final ahora los anunciantes no están solo buscando un número de grueso volumen en un momento determinado de alcance. Antes lo veíamos, al final ellos buscan crear relaciones con sus usuarios, enamorar a sus usuarios, que es de lo que va hoy un poco todo esto. Y en ese sentido no vale cualquier cosa y no solo es una cuestión de volumen. En este sentido, lo bueno que tenemos los medios de comunicación, y en este caso Relevo, es que sabemos contar historias. Sabemos contar historias. ¿Qué ocurre? Que muchas veces también un poco lo que hemos perdido es esa relación directa en el sentido de esa capacidad de escuchar dónde está el lector, dónde está el consumidor y cómo crear relaciones un poco más estrechas, donde hablaba Germán antes, pues nos sintamos cómodos y orgullosos de poder sentarnos en el salón de su casa y estar hablándonos de tú a tú, como muchas veces les hablábamos desde otra distancia. Entonces, en ese sentido, en Relevo, por supuesto, hay una cuestión de volumen, pero hay una cuestión de crear relaciones y ayudar a las marcas a crear esas relaciones. La gente joven se os ha ido a los medios clásicos, habéis perdido a la gente joven, no lo digo eso por vosotros, sino en general la televisión, ¿no? Es decir, tenemos ahí un problema grande y el anunciante que tiene que alcanzar ya solo le queda TikTok y no sé si alguna plataforma más por ahí y lo tiene difícil, ¿no? Entonces, muy bien, muy enhorabuena en ese sentido porque estáis ahí dando un salto. No sé si ha sido fácil en una casa tan conservadora como la vuestra meter ese proyecto y que os apoyen y os paguen bien también ese proyecto que tendrá su coste desde cero, ¿no? Y con tanta competencia, el AS, el Marca, el no sé qué, que también están online, ¿no? Es decir, que es una apuesta valiente y ojalá que vaya bien, ¿no? Estamos seguros por el formato tan dinámico que he visto aquí. Sí, yo creo que es lo que dice Chema. Hay un claro sentido de necesidad de transformación de parte del grupo y eso ha activado un montón de palancas de apoyo que para nosotros han sido cruciales. O sea, esto solo es posible por el apoyo que hemos recibido. Sí, hace un momento los compañeros de KFC y de PS21 son un referente a la publicidad que queremos fresca, dinámica. Creo que vosotros aquí, por eso estáis aquí también y os lo agradezco, sois otro referente en ese sentido de cómo tenemos que cambiar los medios para seguir enamorando o seguir acercando o seguir no aburriendo, no espantando, no sé, lo que estamos haciendo hasta ahora, que lo hacemos mal y que la gente se queda en Netflix y se va a todas las plataformas americanas y es una pena que los europeos, españoles, ahí perdamos audiencia y los anunciantes también se nos vayan a plataformas extranjeras y la inversión no se quede en casa, que también es importante para una democracia sana, que tengamos medios variados, diferentes, diversos
y que gracias a Purcia se pueden hacer esos proyectos, ¿no? Y gracias a gente con esta visión. Venga, pues vamos a la próxima, que estamos un poco mal de tiempo, a la próxima ponencia y de verdad, enhorabuena y mucha suerte, que vaya bien el proyecto.